Seguimos esta noche en Minuto 1, la realidad ampliada, aquí en C5N. Nos estás acompañando con el hashtag La Plata Afuera, con la revelación que hizo hoy el ministro Aranguren, que se suma al ministro de Economía Nicolás Duhovne, que no tienen confianza en la Argentina. Esto es lo que ha dicho Aranguren. A medida que vaya recuperando la confianza en la Argentina, va a definir si trae sus ahorros que los tiene en el exterior. Reitero, como el ministro de Economía Nicolás Duhovne, ¿no? Dos ministros que, pese a que hace ya 3 años que están en el gobierno, parece que no tienen confianza en el propio gobierno. Enseguida vamos a recuperar ese tema, lo vamos a estar hablando también con Carlos Heller, que nos va a acompañar esta noche para analizar, y Mariano Kestenborn, y también todo el tema judicial. Está siendo muy grave todo el tema de las escuchas, cómo se están pasando la pelota, la Corte ahora que le pide explicaciones al titular de la AFI, el Congreso que quiere interpelar a los integrantes de la Corte, los jueces y los fiscales que manejaron, dice, yo no fui, todo lo que está viviendo la interna judicial. Bueno, vamos a estar hablando con el doctor Marcelo Parrilli, que es un viejo conocedor de los pasillos de tribunales y de todas las internas, ¿no? Además, bueno, por ahora tengo mi dinero afuera, lo que dijo hoy el ministro de Energía, Aranguren. Arribas debería preocuparse, lo dijo anoche Jorge Asís, quien adelantó que se viene una contraofensiva de Odebrecht con listado que pueden estar preocupando a muchos en la República Argentina, y entre ellos dijo, Arribas, el titular de la AFI, debería preocuparse. Rusia, la nueva pesadilla de Macri, preocupado el gobierno por el rendimiento de la selección de Sampaoli y bueno, las implicancias de fútbol y política y la utilización que el gobierno le puede dar en un año del Mundial a un triunfo de la selección, o lo que en el humor social de los argentinos podría significar una derrota, una nueva frustración argentina en un Mundial. Muy bien, vamos a rescatar este tema. Lo venimos marcando desde hace días porque nos parece de una tremenda gravedad institucional las presiones que hay desde el gobierno, desde la política, hacia la justicia. Lo estamos viendo todos los días, lo estamos advirtiendo. Escuchábamos anteriormente lo que Jorge Asís decía y cómo en un momento desliza también Asís que hay presiones sobre un juez federal que está investigando el caso Odebrecht. A ver, escuchemos nuevamente lo de Jorge Asís, que también desnuda la presión sobre el juez que tiene que investigar el tema Odebrecht en la Argentina. Hay una contraofensiva de Odebrecht, en la Argentina. Una contraofensiva de Va a haber una lista. Eso me encanta. Lista de contribuyentes, listas de invitados, si vos querés. Y el tema Odebrecht es un tema que es particularmente sensible para el gobierno, razón por la cual incluso el juez que lleva la causa, Martínez de Giorgi, tiene algunos problemas, y alguna gente mala que piensa muy mal dicen que la esposa, que gana por concurso un juzgado, lo tienen paralizado porque hay unas ciertas presiones sobre ese juez, ¿no es cierto? No te entiendo. A ver, ¿podría decirse que en los próximos días se destaparía una olla? Se destaparía una olla. Al gran personaje de John le Carré, arriba le diría que tuviera un poco de precauciones, porque viene el tema de Odebrecht aquí. Odebrecht perdió un amigo. ¿A Arribas le decís que tenga cuidado? Que de pronto vea bien cómo viene el tema de las operaciones de prensa, porque viene Odebrecht con listas,
muchos aquellos que de pronto cobraron algún emolumento que viene de ese lugar, les sugeriría que se preocupen un poco, ¿no? Bueno, la advertencia de Jorge Asís, pero rescatamos hoy, la producción en realidad rescató los tweets de José Torello, uno de los principales asesores del presidente de la Nación, también presionando a la justicia a través de su cuenta de Twitter. Esto es del 25 de marzo del 2018, dice: es increíble el daño que le ha hecho parte del Poder Judicial a la figura del juez. Pero antes había dicho: Ballestero y Fara, los jueces de la Cámara Federal, le están tomando el pelo a la gente. Esto es parte de la herencia que nos dejaron y que vamos a cambiar, dice Torello, lo adelanta a través de la red social. No hay nada más igualador y democrático que una buena justicia. Algunos jueces están destruyendo este concepto y los argentinos no vamos a permitirlo, lo dice esta semana. Advertencias, reitero, José Torello es uno de los principales asesores del presidente. Fíjense cómo desde el poder ya no se ponen colorados y presionan permanentemente, se meten permanentemente en distintas acciones de la justicia. Lo hemos estado comentando en estos días a lo largo, las presiones, cómo van al escrache de jueces que fallan contrario a los deseos del gobierno y por otro lado aprietan jueces que tienen causas sensibles para el gobierno. Y por último, bueno, también debemos recordar lo que decíamos, por eso el hashtag de esta noche del programa, La Plata Afuera, el ministro Juanjo Aranguren. Escúchelo sobre sus inversiones y su dinero en el exterior. Tengo una cuenta a la vista, es decir, soy muy malo como inversor porque tengo a la vista y de disponibilidad con un interés del 0,1% anual. Y ahí te puedo decir qué gran administrador. No, está bien, pero marca que no tiene confianza. Eso tiene que ver con la confianza que hemos perdido en la Argentina. Bueno, pero a medida que recuperemos la confianza. O sea, no la recuperó todavía. ¿Por qué la tiene afuera? Primero, casi toda esa inversión que yo tengo afuera o ese ahorro que tengo afuera fue producto de una bonificación que recibía de mi anterior empleador en acciones de esa empresa que estaban obviamente en el exterior. Sí. Y en un momento que la Argentina durante 3 o 4 años había un cepo campeón en la Argentina. No la traía. ¿Para qué voy a traerlo? Está bien. Hay un dicho, el que se quemó con leche de una vaca y llora. Bueno, eso ocurrió durante mucho tiempo. Nosotros estamos trabajando para una Argentina en donde eso no ocurra más. Pero por la duda, yo la plata que tengo no es tanto, lamentablemente, pero lo tengo acá. Si querés ponerlo de esta manera, Ernesto, Yo confío más en Macri que usted. Que tiene más confianza en la Argentina que yo, lo dejo con esa virtud. Carlos Heller, bueno, parece que el ministro no confía, como Duhovne, que también tienen los ahorros en el exterior, en el propio gobierno. Sí, los datos, además que se conocieron estos días de constitución de activos en el exterior, de activos financieros en el exterior, ha seguido creciendo, como ha pasado en la Argentina desde hace muchísimos años, yo diría en paralelo con el crecimiento de la deuda. Está demostrado ya en otros ciclos similares a este o parecidos a este, que hay todo un proceso de endeudamiento destinado a financiar, por un lado el déficit fiscal y por el otro la fuga. Sí, pero ¿qué pasa con dos ministros del gobierno que dicen no tengo confianza hasta que no se recupere la confianza, dice Aranguren? ¿Cómo? ¿No confían en su propio gobierno? Gato, me parece. La primera es que el gobierno, que tiene un montón de denuncias referidas a offshore, negocios, incluso con los fondos buitre, operatorias de las más diversas, que fueron permanentemente negadas durante mucho tiempo. Ante algunas cosas que se hacen muy evidentes, creo que ha cambiado la táctica y de la negación se pasó a la naturalización. ¿Qué tiene de malo tener una offshore?
cualquiera tiene un offshore, dice el presidente, es una herramienta que permite ordenar mejor los negocios. Uno no entiende por qué puede ser eso. Y por lo tanto, lo de Duhovne y lo de Aranguren, creo que hay que ponerlo en ese marco más amplio de un gobierno que está tratando de convertir en absolutamente natural que los argentinos tengan su plata fuera del país y que ¿qué tiene de malo? Ahora, éticamente es inaceptable, aunque lo tenga. Está muy mal asesorado además, porque al 0,1% dijo que la tiene. Sí. Cualquier depósito en cualquier banco legal, por derecha, digo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en cualquier país desarrollado, le paga hoy una tasa de un par de puntos. Así que además habría que mandarle un asesor financiero para que lo ayude un poquito a defender la plata. Mariano, ¿cómo analizás, no? Lo de Aranguren, que dice hasta que la Argentina recupere no traigo la plata, Duhovne, que tiene lo mismo. Es impresionante. Me parece que no esperaban que se detectaran esos fondos en el exterior, porque de otra forma es inexplicable. Están gobernando, tienen el poder y sin embargo siguen sin confiar en su propio país y mantienen sus recursos en el exterior. Parece que es muy poco serio y están generando poca confianza en el país para cualquier inversor que quiera. Tal vez faltaría, perdona, Sí, sí. porque en estos días cuando hemos tenido todo el tema del G20, de Lagarde y demás, hemos escuchado y leído un montón de comentarios que dicen que la convencieron, por ejemplo, a Lagarde sobre el gradualismo, diciéndole que el riesgo es que después del 2019 vuelva el populismo a la Argentina y que por lo tanto los ajustes importantes hay que postergarlos para después del 2019. Puede ser que Duhovne y Aranguren tengan la misma cuestión, que pronto salgan a decir, voy a traer mis ahorros de vuelta si en el 2019 Gana Macri Macri. reelecto. Claro. Por Marcelo ejemplo. Parrilli. Perdona Buenas que- noches, ¿cómo estás? No, está bien. No, y esto creo que además de ser un dato muy malo desde el punto de vista ético, me parece que política y económicamente es catastrófico, ¿no? Porque en el mundo no hay corrientes de inversión, pero además con un sencillo análisis, ¿quién va a venir a poner dinero en la Argentina si ve que desde el presidente de la Nación hasta el último de sus secretarios de Estado, es decir, los ministros, tienen todos el dinero afuera, ¿no? Y después ven, digamos, un poder judicial como el que tenemos, etcétera. Es decir, dentro de los propios criterios que maneja la derecha liberal tradicional, el sistema capitalista, la verdad que no aparece como un país muy atractivo, digamos, para invertir, ¿no? ¿Puedo agregar ahí una cosa? Porque está viniendo mucha plata de afuera. Sí, pero viene a la Por eso, bicicleta financiera. por eso no, digo, porque si no, el tema de la plata que viene de afuera, viene y ha El que entrado viene es el muchísima. pirata total. Claro. Es decir, O sea, si yo te digo a vos, vamos a la ya lo sé. Argentina, vamos. Lo que quiero decir es que viene en lo que es negocio, Claro, por supuesto. como es el negocio financiero. Incluso, estos días el Banco Central ha actuado fuertemente sobre el dólar para que la tasa de interés le vuelva a ganar al dólar, porque se había empezado a desarmar la rueda sobre la base de que el dólar le estaba ganando a la tasa de interés. Ah. Pero digamos, Sí, negocios que coincidimos signifiquen en el enfoque, inversión, sí. Claro. no hay. Capitalismo Inversión Lo no hay. único que hay es Capitalismo, la patria capitalismo contratista financiero. del Estado, que en eso el PRO lo hace bien, porque por un lado es contratista en la obra pública, se beneficia directamente, y por otro lado trata de juntar votos con la obra pública, ¿no? Pero después no hay... Y esto que decía así, ¿no? El tema de Odebrecht y lo que puede repercutir, ya que estaba hablando de la obra pública, Marcelo. Bueno, lo que ocurre es que ni Macri, ni su padre, ni los que lo rodean en un tono menor, son ajenos al movimiento normal de negocios del sistema capitalista, la patria contratista, etcétera, de manera que les resulta muy difícil aplicarle un golpe pleno a cualquier opositor político, por ejemplo, para el caso del kirchnerismo, sin que aparezcan ellos directamente comprometidos. Y lo que dice Asís es algo que creo que todos vemos. Cuidado, muchachos, que después va a venir otra cosa, porque la Argentina tiene muchas cosas malas, pero tiene algo bueno, que hasta que no podamos avanzar en un proyecto nacional, popular, transformador, que iguale socialmente, me parece que por lo menos no logra nunca consolidarse ningún proyecto de derecha ferozmente antipopular como es este, ¿no?
Mariano, de esta frase, ¿no? El estamos mejor. Hoy la economía, ¿está mejor o estamos, ayer analizábamos, ¿no? Este cóctel de inflación, aumentos que se ven ahora en este mes de abril, gente, hoy, después en los próximos programas lo vamos a estar analizando, pero hoy, por ejemplo, se ha decretado ya en exaltación de la Cruz emergencia tarifaria por parte del Consejo Deliberante, porque los vecinos no pueden pagar tarifas eléctricas, aumenta el gas. ¿Este cóctel ayuda realmente a una recuperación económica? Ahora, me parece que se generó confusión cuando se habló de que había bajado la pobreza, comparando el segundo semestre de 2016 con el segundo semestre de 2017. Justo es el periodo en el cual la inflación fue menor en el gobierno macrista, que había llegado a ser hasta el 45% interanual. Tomaron un periodo que fue del 23% interanual en promedio y están tomando muy mal los datos de los salarios de los trabajadores informales. Según el INDEC, en el periodo en 2017, los salarios informales, todos los trabajadores que no están registrados, tuvieron en promedio un incremento de sus salarios del 31,5%. Evidentemente ahí hay un error. Si los trabajadores por paritarias formales registraron incrementos entre el 22 y el 23%. Es muy extraño que en un periodo en el cual el consumo masivo cayó, particularmente el de alimentos, consumo indispensable, el de lácteos, cayó hasta 7%, de acuerdo a las consultoras privadas. Entonces, el consumo de leche. El consumo de leche. Y después el empleo, la generación de puestos de trabajo, son trabajos precarios. Sí, sí. No hubo una creación de empleo formal, privado, como se esperaba, o por lo menos como esperaba el gobierno nacional. Eso no se generó en el país. En promedio se perdieron 1.400 puestos de trabajo privados, y en la industria, que es el sector que genera puestos de trabajo de calidad, que son tienen salarios un 20% por encima del promedio de la economía nacional, se perdieron casi 70.000 puestos de trabajo. Entonces, en esas condiciones donde es mucho más negocio la bicicleta financiera, la especulación, lógicamente la producción queda en un segundo plano y queda parte del negocio en la comercialización, en la construcción, pero realmente la situación es muy delicada y está haciendo este modelo donde el boom es la construcción, de la mano de la obra pública, está financiando con endeudamiento externo. Es un periodo en el cual Argentina puede soportar, pero no mucho tiempo. Tuvimos el peor déficit de cuenta corriente desde 1981. Hubo 2 años que tuvieron los peores déficits, 1998 y ahora. La diferencia con 1998, la principal diferencia, es que en ese momento el 35% del déficit era por el pago de intereses. Ahora solamente fue el 19%. Pero los intereses de deuda al exterior van a ir creciendo aceleradamente. Así que se espera que este año ya sea mucho peor que el año pasado. O sea, va a ser el peor año en términos de déficit de cuenta corriente desde 1981. Así que vamos a estar en una situación muy, muy delicada. ¿Le crees, Carlos, a los datos del INDEC? El INDEC y el gobierno en general tiene una manera de manejar la información como mínimo muy creativa. Es decir, el presidente habló cuando inauguró las sesiones del crecimiento invisible, sí. Y yo diría ahora de la baja de la pobreza incomprobable e indemostrable, absolutamente indemostrable. Vos sabés que con los números se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, el INDEC dice ayer, la industria creció 3,9% comparando febrero de este año con febrero del año pasado. Se le escapa un dato, que en febrero del año pasado había bajado 3,5, con lo cual 3,9 es el 3,5, porque 3,5 para abajo necesita 3,9 para llegar al mismo nivel. Así que es igual que antes. No creció nada, pero el título es creció 3,9. Te dicen la canasta básica con la que se mide el tema de la pobreza. Es 5.000. Sí, pero además, ¿sabés por qué 5.000? Porque el ponderador, entre otras cosas, que tiene la canasta básica del peso de los regulados, de los servicios públicos, es bajísimo. Es bajísimo porque viene de una etapa en que los servicios públicos tienen una baja incidencia en el gasto de una familia. Pero mantiene aquel ponderador. Y entonces el dato ya está mal desde el principio. Después te presento una cosa que es muy gráfica, la división etaria. Los chicos menores de 14 años, el 40% son pobres.
Los chicos menores de 14 años, 40% Es son altísimo. pobres. Altísimo. Y extrañamente, en los mayores de 65 años, solo el 6% es pobre. Con lo cual está demostrado, si el 80% de la gente cobra una jubilación mínima, que con una jubilación mínima en la Argentina se puede no ser pobre. Claro. Por eso te digo que no es que estén mal los números, el 23,2 o el 24,1. Lo que es conceptualmente un manejo de la información y una interpretación que no se compadece con la realidad. Cae el consumo. Cae el consumo. Un pobre, si gana más, no ahorra, gasta. Cuando si hay más trabajadores que tienen ingresos, si los trabajadores informales de verdad hubieran ganado un 31% más que el año anterior, se tenía que notar directamente en el consumo. Porque un informal es un tipo que no tiene trabajo permanente. Pero cuando sí, agarró trabajo, gasta. Absolutamente. Pero además, todo va a consumo, 100%. Pero vuelvo a este ejemplo, hoy a la mañana en la Es radio insostenible. hablábamos con concejales de Exaltación de la Claro. Cruz. La gente ha tenido que ir al Consejo Deliberante porque no pueden pagar la tarifa, la boleta de la luz. Hay muchas situaciones. El defensor Tanto del el pueblo... gas, el de gas la con el provincia. aumento que viene va a tener 1000 y pico de Sí. aumento desde que subió este gobierno. Sí. Es un número espantoso. Y la electricidad también. Y la electricidad, 1500. el agua, El agua es el agua. A mí lo que me parece más preocupante Es es el agua Carlos, que tendría que Pronto va a ser venir el medidor de un aire. Yo te servicio digo, el aire es gratis, ¿no? gratuito, Todavía. gratuito. Carlos, a mí lo que me parece más preocupante son las jubilaciones, el ajuste Claro. que están teniendo. Además, Ahora, claro. contando marzo, van a haber perdido casi un 14%. Claro. Eh, Pero es lo que porque, le van a dar es pero es porque ganaban 5,7. mucho. Según el análisis, si solo el 6% de los mayores de 65 años eran pobres, se puede ajustar. Y se puede otra vez hacer magia en el discurso oficial. Vamos a ahorrar 100.000 millones de pesos, pero los jubilados van a ganar más que antes. Es decir, Ahora, la parece verdad que algún mago Sí. desarma las ecuaciones, ¿no? Pero Pero digo- tiene una canasta totalmente Así diferente es. y que está muy castigada por los aumentos. Pero de digo, tarifas. ahí está, este tema de los aumentos, digo, con pautas de salariales que están al 15%, abajo. Los salarios Abajo empezando del 15. perdiendo este año ya. Digo, ¿y la gente cómo va a afrontar El 15 todo tampoco este es combo? cierto. El 15 no es cierto, porque cuando te dan el 15 en 2-3 cuotas, Sí. Claro. el valor real de tu salario no es un 15% más alto que el del año pasado. En diciembre vas a ganar un 15% más que en enero. Pero si lo ponderás, da mucho menos Da que mucho menos 15. porque los principales aumentos de precios son los primeros meses del Así año. es. Si lo ponderás, da mucho menos desde el punto de vista del valor real del aumento. Y entonces, vuelvo a esto, ¿cómo afronta la gente este combo explosivo de inflación, aumento del transporte, gas, agua, tarifas eléctricas? Endeudamiento, claramente, están otorgando préstamos a tasas usurarias como siempre, changas y desesperación. Realmente me parece que van a tratar de cortar consumo. Yo trabajo mucho para el sector textil, para el sector Sí. calzado. Las Terrible. empresas se están cayendo a pedazos Así es. y lo peor de todo es que el gobierno nacional no pone medidas de protección comercial. Está ingresando mercadería a precios de dumping. Aumentó la claramente facilidad para comprobado. importar calzado y textiles últimamente terrible. con resoluciones. Quiero de- aprovechar que hay dos personas que saben mucho de economía y hay mucha gente que nos está mirando que no entiende de economía, como quien les habla. Pero van al supermercado. Tal cual. Pero yo digo, escuché que bajó la pobreza. Entonces yo digo, qué fácil que era aumentar la inflación, aumentar las tarifas, Exacto. aumentar los servicios. baja la pobreza. Que suba el dólar. Y baja la pobreza. ¿Cómo se entiende esto? Porque si no era fácil. Había que haberlo hecho antes. Es magia. Ah, perfecto. Sí, hay una Es reconstrucción, hay una reconstrucción de la serie muy arbitraria, muy caprichosa. Se empezó a medir la pobreza casualmente desde el momento que era seguramente más alto de la serie, después de todos los aumentos de tarifas y de la mega devaluación. Y para atrás nada. Sin embargo, otras series mucho más complejas de medir, como el Producto Bruto Interno, el consumo, la inversión privada, todo se midió para atrás. Se hizo toda la serie Claro. completita. Entonces, es admirable. Es admirable Es cómo manipulan, dicen, bueno, esta información sí la podemos publicar, esta información no. Y esto es tapa, y esto va a la página 32 también, ¿no? Según de lo que se trate. Es decir, la manipulación de la instalación de determinadas cosas informativas. Porque ¿cuál es el título de los diarios? Bajó la pobreza. Claro. Es decir, ¿qué es lo que ves en los noticieros todo el día? Bajó la pobreza. Esto que estamos diciendo nosotros es complicado, aunque yo creo que
muy poca gente le debe creer, porque la sensación de la realidad cuando vas a hacer las compras, no Está podés creer que contrastado bajó con la la pobreza. realidad ese No hay título, manera de claro, creer que bajó la pobreza. Claro, si vos ves el diario y salís a la calle y Claro. estás mintiendo esto. ¿Es así? Tomás el colectivo sale más caro, tomás el tren sale más caro, El subte. vas en el auto sale más caro el peaje, nafta. aumentó la seguro. nafta, cuesta los seguros más caros. ¿Cómo cuestión, es que...? Carlos, hay una cuestión que casi todos pasan por alto, todos los analistas, y realmente a la clase media le ha pegado fuerte. El IVA, cuando pagabas con tarjeta de débito, te devolvían 5 puntos. Y Así ahora es. nada. Para todos los productos. de Eso es un consumo aumento masivo, del 5% de todo. de todo, absolutamente de todo. Claro, es así. No lo devuelven más. Y pasó de largo y nadie Sí. dice nada. Y en conjunto con el combo de los aumentos de tarifas, con la devaluación, con todos los aumentos de impuestos, bueno, el presupuesto del consumidor queda totalmente comprimido. Vos sabés que hay entidades financieras, vos hablaste del endeudamiento, que yo creo que es una de las cosas que todavía oculta una parte del problema, porque si vos gastás más que lo que ganás y tenés posibilidad de endeudarte, lo primero que haces es endeudarte antes que achicar tu nivel de vida. Pero si buscás y entrás, hay bancos internacionales que ofrecen créditos personales en UVA más 20% de interés. 20% de interés. Sí, señor. UVA más 20% de interés para comprar autos y para créditos personales. UVA más... Búscalo. Ahora, No ese no es... aviso de los diarios. Sí, no, la aviso. Ahora, digo, Aviso de ¿ese los- no es otro crédito. problema que se viene? Sí, Las claro. personas que han tomado el crédito UVA, Sí, seguro. como que le ha ido aumentando. A ver, no es sostenible, lamentablemente no es sostenible esta paridad cambiaria. Con las políticas económicas de este gobierno, tarde o temprano va a haber un movimiento del tipo de cambio muy brusco. El que está tomando un crédito ¿Brusco a qué- UVA qué es decís? un crédito a largo plazo. En algún momento se van a licuar los salarios. Se lo van a arreglar ese con el IVA. plazo, va a pagar toda la vida, porque tiene una cláusula gatillo que hace que llega a un Pero tope y pobre ahí gente para. no termina Si de no puede pagar pagar, más. si si no va a plazo. ir. Sí, pero pobre gente no termina de pagar más. Nunca será suya la casa. Es así. Nunca. El Queda que con la dijo, en vez de alquilar, voy a pagar, va a seguir pagando eternamente. La única variable de Ahora, ajuste ahí, aceptable sería el RIPTE. Pero si yo no vos he hecho- sacás una línea de crédito y decís, el ajuste... Fuese real el RIPTE. Bueno, está bien, el RIPTE real, vamos a decirlo así. Pero- Entonces yo te digo, bueno, yo sé que el 8% o el 14% de mi salario lo destino a tener la vivienda propia. Y tiene una lógica, eso puede funcionar. Pero digo, ahí no hubo, le pregunto a los dos, ¿no hubo una estafa a la gente que se entusiasmó a sacar los créditos UVA porque le habían prometido que la inflación no iba a bajar y que no iba a haber más inflación? Yo sigo creyendo que hay un tema que hay que ser cuidadoso. Si yo soy inquilino y tengo un contrato de alquiler que se ajusta por inflación, la apuesta de tomar un crédito de esa naturaleza no es tan ilógica, porque en el peor de los casos estoy igual que con el alquiler y tengo una apuestita a que por ahí en algún momento la Vas a cosa ser me propietario. sale más favorable. Por eso digo, porque ten en cuenta que está lleno, hay muchísima gente que es inquilina y los Sí. alquileres, 25% de aumento, salió en los diarios ayer, anteayer, entonces los alquileres no van detrás del UVA, van igual o arriba, Claro, y sí. entonces la gente no lo siente tan directamente el impacto. Ahora retomo la economía. Marcelo, ¿cómo estás observando, analizando todo ahora se están tirando con todo, la Corte, el gobierno, los jueces, teoría Irursum para algunos sí, para otros no? ¿Cómo estás analizando esto? ¿Lo ves como un problema grave en este momento en la Argentina? Sí, yo creo que el proceso que sigue adelante el Poder Judicial, y me parece que cada día más acentuado, y creo que hay que hablar siempre de Poder Judicial y no de justicia, ¿no? Como solemos decir siempre, el más antidemocrático, antirrepublicano y antipopular de los tres poderes del sistema republicano. Es cada vez más acentuado. Un poder que está ideológicamente identificado con un gobierno como el de Macri, pero que a su vez tiene internas y no es homogéneo. Ahora, si yo tuviera que definir el poder judicial de esta corte presidida por Lorenzetti, diría que es la corte de los servicios, de las escuchas, de los agentes encubiertos, de los agentes provocadores, de los testigos protegidos, de la prisión preventiva como norma y no como excepción,
y lo peor de todo, de los procesos aparentes, es decir, cómo se define pública y socialmente a un enemigo, a un culpable. En eso el gobierno y determinados grupos de medios coinciden, y cómo después, a partir de lo que sería la opinión pública, que todos sabemos que no existe, sino que es algo fabricado, no puedo dejar de pensar en el sano sentimiento del pueblo alemán, una vez que alguien es ya catalogado como culpable, chorro estafador, claro, delincuente, nunca falta un fiscal diligente o esos defensores de la República que andan siempre dando vueltas por ahí para determinados casos, que instrumentan un proceso y un juez que lo somete a proceso y automáticamente determina la prisión preventiva, lo que acabamos de ver hace pocos días con Delías, Zanini. Bueno, a Esteche ni siquiera le dieron la excarcelación, digamos, se la negaron. Bueno, todo esto son procesos absolutamente Bueno, lo que estábamos viendo hoy, lo de el perito que toma Bonadío como palabra santa, hoy está con un proceso por falso testimonio. Pero, y llevó a la cárcel a 2 personas. Pero, ¿sabes qué pasa? Ese es otro problema, además, que ya es histórico en el Poder Judicial. Las listas de peritos se armaron alguna vez con gente que se inscribió. Claro, es verdad. Y ese hombre, a lo mejor, era experto en garrafas. En gas. Y resulta, decía así, perito en gas. Las garrafas decía normalmente... Bonadío dijo, perito en gas, ponelo a este. Mira, a lo mejor este hombre era un gran experto en garrafas y le tocó este juicio y no dijo, yo no sé, no puedo hacer ¿vos esto. te acordás? Buscó en internet. Pero claro, vamos a recordar el fallo de Bonadío. A ver, porque esto vale la pena recordar, que la gente vea. Bonadío lo que escribió, dijo, la hipótesis delictual se encuentra probada en la causa a raíz del peritaje realizado por el ingeniero David Cohen. Hoy está procesado por falso testimonio esta persona que Bonadío lo tomó como palabra santa. Recordemos que Bonadío es juez de instrucción y nada está aprobado en la instrucción. Claro. Teóricamente tiene que ir a un plenario, juicio oral y condenar. Ya condenó y juzgó. ¿Puedo meter un bocadillo sin ser abogado? Sí, opina. Yo creo que hay otra cosa, otra vez, en cómo se van instalando ideas. Macri está enojado porque Lorenzetti le mintió. Sí. Es gravísimo. No, si el presidente de la Nación. La sola cosa que se instala. ¿Qué le tenía que prometer? Es decir, si le prometió, ya es grave. Claro. ¿Qué le prometió? Entonces, pero que se instale la idea. Yo no sé si le prometió, no estoy diciendo, porque no voy a hacer lo que hacen ellos de prejuzgar. Pero yo te digo cómo se va instalando en la conciencia colectiva. Pues dice, Macri está enojado porque le mintió. Entonces, si se naturaliza que puede ser que la Corte Suprema o el presidente tenga un compromiso con el Poder Ejecutivo y que lo malo o lo bueno sea si cumple o no cumple. Bueno, pero entonces la independencia de los poderes, ¿dónde fue a parar? ¿Dónde está? Bueno. Macri públicamente condena a los jueces, dice que bien este juez, que mal el otro. Pero digo, a ver, así no podemos pero perdón, tener. hace 10 días atrás salió en el diario Clarín que el gobierno lo había mandado al titular de la AFIA que apriete al camarista Jorge Ballesteros para que cambie un fallo. Nadie se escandalizó, nadie pasó nada. Y la existencia de una mesa chica de seguimiento de la actividad judicial, donde está José Torello, entre otros, Garabano, etcétera. Ahora, Marcelo, te quería preguntar, hay un elemento nuevo de todo lo que decís que no lo dijiste. La instalación por parte de Macri, de algunos fiscales como Moldes, que es que la justicia tiene que hacer lo que la gente quiere. Claro. O sea, la gente quiere presos, la gente quiere, sin importar el expediente judicial. ¿Cómo lo estás viendo? Porque la verdad que se instala eso. Ayer lo puso Moldes en el fallo, ¿no? Es la versión rioplatense de la teoría del sano sentimiento del pueblo alemán. Que nunca sabés si es el sentimiento y si es sano, digamos, pero de todas maneras, lo que dijo el facho brasilero hoy, ¿no? Ayer, que salió en los diarios alrededor de Lula, se lo merece porque se lo buscaron. Por supuesto. Es decir, no hay que tomársela con los que le tiraron los tiros, sino que la culpa la tienen ellos por las políticas que llevaron por adelante. eso felicita a Chocobar. Claro. A ver, lo de Chocobar es un hecho tremendo. Nunca jamás en una etapa democrática, y creo que en la dictadura tampoco, un presidente o presidente de facto recibió a un policía y lo felicitó por fusilar
a un ciudadano ¿Pensás por que la vieron espalda. el video o no lo vieron Por el la video? espalda. ¿O da lo mismo? No, lo peor es que lo habían visto Lo habían el video y reivindicaron el fusilamiento por la espalda. Eso es gravísimo. Y Bullrich sin embargo, dijo algo pasó como grave, una ¿no? simple Lo que diga la presión al justicia. poder. Bueno, Que matar por la espalda es un detalle. Sí. Y ayer Claro. otro caso por la espalda a un chico de 19 años que Iba con la dio un moto, control y que la Pero por gendarmería le supuesto, tiró. porque si el presidente de la nación dice eso, imagínate cuando baja esto a las agencias policiales, dicen, bueno, muchachos, bueno, ya había pasado con el carnicero que atropelló con el auto y lo mató a alguien que supuestamente lo había robado, pero ese era un particular. Acá es el presidente de la nación, titular del Poder Ejecutivo, primer servidor público, se supone, aunque parece que no, que dice, bueno, salgamos a matar por la espalda. Ahora, no es mucho, digo. ¿Por qué la sociedad sigue permitiendo? ¿Por qué cierta dirigencia política que antes se rasgaba las vestiduras violentamente hoy están callados? Bueno, esto es parte del proceso democrático, es decir, acá hubo un gobierno, fue elegido, yo tengo una opinión anterior a que lo elijan y no estoy sorprendido de ninguna de las cosas que está haciendo, porque cualquiera que hubiera seguido la trayectoria, el discurso, la actuación, creo que no hay de qué sorprenderse. Pero eso que vos decís, la gente, en definitiva la gente, a través de sus organizaciones, lo que tiene que hacer es crear instrumentos políticos capaces de modificar esta situación. No hay otra manera de resolver esto. La gente tiene que hacerlo a través de sus organizaciones gremiales, a través de sus organizaciones empresarias, los sectores del empresariado, y a través de los institutos políticos, que por otro lado se tratan de desprestigiar. La política no sirve, la política es toda una porquería. Y acá lo único que puede resolver esta situación es la política. Claro. Es que esto es No hay política, otra manera de digo, la resolver. peor manera de hacer Así es. política es hablar en contra de la En política. contra de la política, ¿no? claro. Y después yo creo que, a ver, nosotros vivimos en una democracia formal, pero digamos que el presidente de la nación felicite a quien fusila a gravísimo. un ciudadano Sí, por la no, eso espalda, es grave. eso no forma parte de la democracia. Ni que tenga cuentas offshore Ni que tampoco. tenga cuentas offshore, ni que presione constantemente sobre el Poder Judicial. Eso no forma parte de la democracia. ¿no? Ni Porque que si haga ganamos plan la canje elección, con los gobernadores pero por no el forma apoyo parte de la legislativo. Igual ahí la justicia resolvió Hay bien, tantas cosas. porque tanto el juez, la Cámara del Crimen, Es que, la Cámara de Darío, era Casación tan brutal. y hasta la Asociación de Magistrados y Funcionarios. que Mirá cómo tardó- será que lo de tardó Macri. bastante, sí, porque estamos hablando de gente, digamos, que no es ni siquiera liberal, Claro. son más vale bastante reaccionarios y conservadores, pero no tuvieron más remedio, Darío, porque es una brutalidad lo que dijo Macri, es tan brutal que ni siquiera estos jueces que nosotros sabemos que son compañeros constantes del accionar policial, lo acompañaron. Es decir, yo creo que tampoco hay que hablar más de gatillo fácil, es un eufemismo, son crímenes Claro. institucionales cometidos Homicidio por el agravado. aparato de seguridad del Estado. Bueno, con lo pasó con Rafael Nahuel en no es Bariloche. el gatillo fácil que se le escapó el dedo, no, son crímenes institucionales, es una política Pero si predeterminada de la control secretaria, social. la ministra de Seguridad te dice que un tiro por la espalda es un detalle, porque también se van instalando ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Tiro por la espalda es un detalle. Y otra, lo que diga la justicia no es lo que nos importa, nosotros tenemos nuestro propio Claro, análisis de la nuestra situación. propia justicia. Claro. Es decir, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, hace su propia evaluación y no está preocupado por lo que diga la justicia. Se van, yo insisto, en la naturalización de algunas ideas que terminan siendo de una gravedad impresionante. Bueno, que es un gobierno que en el relato tiende a naturalizar Sí, sí, todo el permanentemente. Naturaliza Ahora, absolutamente son todo. ideas que este gobierno que pregona lo moderno, lo innovador, etcétera, son tan viejas como la historia de la humanidad. Volvemos a formas retroceso, pretéritas de punitivismo brutal, salvaje, de inflación penal, es decir, a una represión brutal. ¿Por qué? Bueno, porque tienen que aplicar un plan económico ferozmente antipopular y nada entra sin represión. Si cuanto más antipopular es un plan, más represión se necesita. Y yo creo que aspiran a construir, como ya no pueden recurrir, por lo menos abiertamente, a las Fuerzas Armadas,
van a recurrir a tratar de conformar a través de gendarmería, prefectura e incluso las propias policías, vos fijate los sistemas de entrenamiento, etcétera, a policías militarizadas, tipo carabinero chileno o guardia civil española. Ese es el modelo que tienen en la cabeza. Por supuesto, para hacer eso tienen que derrotar, ya no voy a hablar más de gente, tienen que derrotar al pueblo argentino que viene de una conquista histórica como es la lucha por los derechos humanos, la derrota de la dictadura y la derrota del aparato represivo como mecanismo de gobierno constante, ¿no? Sí, que eso se mantiene como un valor alto, por lo menos hasta este momento, ¿no? Hay que destacar. Mariano, y lo que está por venir, que yo decía, ¿cómo es en la Ya pasó lo peor, Argentina? olvídate. ¿Es lo peor está por venir? Hay una aceleración inflacionaria en este cuento de que en el segundo semestre va a bajar. Sí, va a bajar porque los trabajadores no van a poder avalar los aumentos de precios. Durante el kirchnerismo, el ancla de la inflación eran las tarifas de los servicios públicos. Hoy el ancla son los salarios de los trabajadores. En la medida en que la los variable de trabajadores... ajuste es el salario. Lamentablemente es así, claramente. El salario por un lado y el otro torniquete es la apertura de las importaciones. Fue gradual, ha sido gradual. Este año se está acelerando más y en un contexto en el cual el consumo interno se contrae. Es una situación muy difícil para las empresas, tanto porque les incrementan los costos financieros, costos de tarifas, y también porque venden menos. Entonces, al tener menos volumen de ventas, tienen que prorratear los costos fijos en menor cantidad. Entonces, los costos fijos se vuelven más pesados. Bueno, lo que estamos viendo es que las pequeñas y medianas empresas son las que más sufren esta situación. Hay un proceso de concentración económica en el cual el que lo paga principalmente es el trabajador, porque es que es despedido es el trabajador. El empresario, por lo menos en el corto plazo, decide, bueno, ahora voy a combinar mi oferta con importación. Voy a ir desactivando algunas líneas de producción y las voy a complementar cada vez más con productos importados que están ingresando a la Argentina cada vez a menores precios. Caso de la indumentaria textil, el precio promedio hasta 2015 era de $26 el kilo de indumentaria. Este enero de 2018 ya fue de $19. Y esto yo lo sé porque consigo los datos de importación por izquierda, porque el gobierno le ha prohibido a las proveedoras de información dar datos de comercio internacional. ¿Que ocultan? Desde julio del año pasado que no se están dando ¿Ocultan datos? No están, solamente datos agregados, no a nivel sectorial, que es lo que se necesita para armar cualquier plan de negocios, sobre todo cuando las importaciones están aumentando. Entonces, si un empresario tiene que saber dónde se coloca en el mercado, está produciendo localmente y tiene que surfear esta situación de incremento de costos, caída de las ventas, tiene que tener más certeza sobre cuál es la oferta que hay en el mercado. Y sin embargo, el gobierno está restringiendo eso y también está restringiendo fuertemente las políticas de protección comercial avaladas por la Organización Mundial del Comercio, como las medidas antidumping. No están... Ahora, Mariano, ahí vos tocaste un tema que Cabrera, el ministro de la Producción, lo puso como ejemplo. Dijo, bueno, a ver, el otro día lo dijo en un programa directamente, le mandaba nota a un periodista que le pregunte a alguien de los textiles, que explique por qué el jean que compran a 100, 200 lo venden a 1000 y por qué en Chile está más barato. Eso es lo que dice... Ese reclamo es absurdo. La Fundación Proteger se cansó de explicar que el costo industrial en el precio de venta no representa nada. En el último estudio representaba el 8,5% del precio de venta, con lo cual es inexistente ese argumento. El precio de importación de Levi's, de un jean, es de $9. Lo vende a 2.600 pesos, más de $120. Efectivamente, no es la industria la que provoca lo que los precios de la ropa al público en los canales formales sean altos. Es otras condiciones de comercialización, de financiación, de costos fijos que tienen las empresas y también de grandes ganancias de algunos sectores como el inmobiliario y de algunas marcas también, que por eso llevan los precios a ese nivel y también hay alta carga impositiva, pero no es la industria nacional claramente. Si el precio salida de fábrica es de 11, $12, el precio de importación es de $9 y se está vendiendo al público a más de $100, un jean. Es no tener un buen diagnóstico sobre la realidad y bueno, y ese es un problema muy importante porque al final de cuentas van a pagar los platos rotos los trabajadores, ni siquiera los empresarios, porque los empresarios dicen, listo, estas son las reglas de juego,
el capital hundido que tengo, lo perderé, no voy a perder más, me voy a poner a importar y cierro. Y a esta altura... Falta un dato ahí. Sí. A ver. Complementando, ¿no? Con todo acuerdo con lo que se acaba de decir, pero que vamos a tener en este 2018 más de 10.000 millones de dólares de déficit de balanza comercial. Sí, totalmente. Es decir, que esa también es una línea ascendente vertiginosa. Quiero decir que en el presupuesto vigente, además de la meta de inflación del 15% corregida, porque era menos, pero con la del 15%, el déficit de balanza comercial eran 5.600 millones. Y ya nos consumimos 2.000 y pico en los 2 primeros meses. Sí. Por lo tanto, todas las estimaciones más o menos serias del tema dicen más de 10.000 millones de dólares de diferencia entre lo que la Argentina exporta y lo que la Argentina importa. Todo un récord. Sí, todo un récord. El año pasado habían dicho que el déficit iba a ser de 1.866 millones de dólares y claro, fue de 8.515. 4 veces y media la Y pifiaron. este año dicen 5.000 y pico y moderado. Hay las estimaciones, yo quiero ser prudente, por eso digo, más de 10. He llegado a ver estimaciones de 13.000, pero para ser prudente digo más de 10, más de 10. Sí, con una recesión en el segundo semestre es posible que... Por eso digo más de 10. Ahora, eso hay que financiarlo. Al gobierno. Por lo menos da la financia con deuda eso también. Entonces vos tenés el déficit financiero, no el primario, por el cuento del primario, el déficit financiero. Ajustan y bajan el déficit primario porque ajustan los salarios, ajustan los gastos en ciencia y tecnología, ajustan todo lo que ajustan y lo utilizan para pagar los intereses de la deuda que van creciendo. El déficit financiero va a estar por arriba del 5%, entre el 5 y el 6% tranquilamente del PBI. Eso hay que financiarlo con nueva deuda. El déficit de balanza comercial hay que financiarlo con nueva deuda y la formación de activos externos hay que financiarlo con nueva deuda. Corolario, en el 2018 hacen falta otros 30 y pico de mil millones de dólares que van a ir creciendo, que van a generar más intereses y que ahí la pagan todo. Porque eso después termina en más ajuste, no tiene solución. ¿Cuánto puede durar? Como dice bien el gobierno, recibió una herencia muy liviana en tema deuda, porque no tenía deuda, y entonces puede endeudarse como se ha endeudado, y tiene margen, pero yo digo, se le está terminando, Puede tener un año más de margen, Carlos, se le va a terminar. Lo más triste de todo esto, que esta deuda que está tomando es para financiar la fuga de capitales, para la importación de bienes suntuarios, en lugar de financiar el desarrollo productivo. Viene que se pueden hacer acá. A las pequeñas y medianas empresas les cancelaron el FONAPYME, Fuerza Productiva. El crédito de inversión productiva se terminó. Créditos a tasa subsidiada. En este momento más importante que eso no hay, porque con la contracción de las ventas, con todos los problemas que están afrontando, necesitan capital de trabajo las empresas para sostener la producción y sostener el empleo. Es un combo realmente muy difícil de llevar, en el cual hay grupos concentrados que están ganando muy bien, fundamentalmente vinculados a la construcción, a la energía, a la minería. Así es. A la obra pública, pero no a la producción que tiene que competir internacionalmente. Esa es la diferencia. Y que son grandes generadores de empleo cuando tienen posibilidades y reglas del juego que le permiten producir. ¿Tiene un norte el gobierno económicamente? ¿Cómo? ¿Tiene un norte el gobierno económicamente o mira está al norte tirando? el gobierno económicamente. Mira al norte económicamente. A ver, espera para salvarse. El norte, no lo miran. Y no lo no lo miran desde el norte, ¿no? Lo miran. Mira, ahí está. ¿no? El año pasado se exportaron 58.000 millones de dólares. Ese es el ingreso de capitales genuino de la Argentina. Argentina debería aumentar sus exportaciones este año para que tuviera sustentabilidad del modelo por lo menos un 20%. Y los años subsiguientes también debería mantener un alto nivel de exportaciones para mostrar un horizonte de sustentabilidad. Como está avanzando con estas políticas y el panorama internacional en el cual sube la tasa de interés de Estados Unidos y no hay una transformación productiva, hay mucha más dependencia cada vez, me parece que el norte es muy, pero muy difícil de llegar. Para mí esto va a naufragar de la misma forma que naufragó lamentablemente la convertibilidad. Y agreguemos otra cosa, toda esta guerra comercial que parece que nosotros la miráramos por televisión, es decir, si los Estados Unidos dejan de comprar la mitad del acero que compran de China, China no va a dejar de producir,
va a inundar el mercado y va a venir con políticas sumamente agresivas hacia el resto de los países y vamos a sufrir las consecuencias todos los demás. Es cierto lo que dice Trump, Estados Unidos tiene espalda para aguantársela, nosotros no tenemos espalda para aguantárnosla, pero vamos a pagar las consecuencias. Toda esa guerra comercial que hoy se puede llevar a un conflicto de gran envergadura en el comercio mundial, lo vamos a pagar en una gran medida los países. Pero hoy el gobierno anunció con bombos y platillos que Macri se va a reunir en Lima con Donald Trump para solucionar el tema del acero, ¿no? Para que Estados Unidos deje afuera a la Argentina. No, pero es que es mucho menos importante. En realidad lo que Argentina le vende a Estados Unidos creo que es el 0,7% de lo que Estados Unidos importa de acero. Así que Trump puede tener un gesto, no le mueve el amperímetro lo que Argentina le vende a Estados Unidos. El mayor problema de este tema del acero es lo que va a pasar en el mundo, insisto, con lo que China no le va a poder seguir vendiendo a Estados Unidos. Que pareciera que nosotros no tenemos nada que ver, y sí tenemos que ver. Sí, solamente se considera el efecto directo. Claro. Y no se tiene en cuenta todo el rebote que genera la política de Pero vos Estados decías Unidos. recién, Mariano, va un proceso como el del fin de la convertibilidad. ¿Similar al del 2001? Perfectamente. A ver, la única diferencia que hay con las políticas económicas del 2001 es que el tipo de cambio va flotando, pero en las últimas 2 semanas estuvo totalmente planchado, al igual que en 2017, que también había estado totalmente planchado. Otra diferencia es que mantienen ciertas regulaciones de las importaciones, no hay una avalancha. Y otra diferencia es que todavía el sistema financiero es un sistema 85% en pesos. Exactamente. Y eso es una diferencia sustancial. Las empresas privadas no están endeudadas en dólares con el exterior como estaban en la convertibilidad, solamente el sector público. Entonces, en ese sentido hay un poco de diferencia, pero son todas diferencias heredadas que se van deteriorando gradualmente, porque la dolarización va aumentando. Por ejemplo, el Banco Central está modificando, había restricciones. Una empresa no podía tomar crédito en dólares si no exportaba. Porque tiene una lógica. Señor, si usted está sujeto al mercado interno, no se endeude en moneda extranjera. Todas esas pautas se van eliminando y entonces de pronto se vuelve a tomar en deuda moneda extranjera, no solo deuda en el exterior, deuda en el sistema financiero argentino en moneda extranjera y no contra activos, facturación que tengan la misma lógica. Entonces, en el proceso tenés un descalce inevitable potencial que nos explota en cualquier momento. Bueno, está muy interesante la verdad la charla, para que usted también vaya tomando muy tranquila la charla, pero con los datos precisos de la realidad que hay que tomar en cuenta. Ya volvemos.